porque yo soy del Partido Socialista y a mí nunca me ha importado si en las listas van gente joven o van gente mayor, eso yo nunca he tenido ningún problema. Lo que sí que siempre he querido y lo que siempre he reclamado, que las listas electorales vaya gente con ilusión, con ganas, con empuje y sobre todo entendiendo la importancia que tiene la Unión Europea, la importancia que tiene el Parlamento Europeo, la importancia que tiene el hacer un buen trabajo y dedicar muchos esfuerzos allí, y que los que vayan sean capaces de dedicar ese trabajo y ese esfuerzo. Sé que hay muchos eurodiputados socialistas en España y también fuera de España que han hecho un excelente trabajo, pero sé además que el que tengo aquí a mi derecha va a ser de esas personas, que va a hacer un gran trabajo, que cree en lo que hace y que estoy convencido que va a ser capaz de defender los derechos de los ciudadanos en el Parlamento Europeo. En ese nuevo Parlamento Europeo que se crea con muchísimas novedades, porque en ese Parlamento Europeo se van a tener que debatir muchísimas cosas ahora e incluso se va a tener que elegir por primera vez lo que es al presidente de la Comisión, que es una figura incipiente que puede significar en un futuro algo así como el presidente de la Unión Europea. Es importante la labor que se va a desarrollar allí, que yo personalmente, y se lo he dicho a él, le envidio por el excelente trabajo que sé que se puede realizar allí, pero también le deseo el mayor de los éxitos, porque sabiendo su capacidad de trabajo sé que va a poder hacer muchas cosas en defensa de los intereses de los ciudadanos españoles. Ya le dije el otro día que le llamaré muchas veces porque aquí hay muchas cosas que tratar y desde Móstoles también tendremos que tener una interlocución válida para poder llevar muchas cosas allí. Por eso digo que es muy importante el trabajo que se va a realizar y que de verdad tanto él como muchos otros compañeros, todos los compañeros que van en esa lista electoral, sé que van a hacer un gran trabajo en defensa de los intereses socialistas. Y luego también decir que el otro día muchos estuvimos escuchando a Schulz en Madrid. Habló, yo lo había escuchado otras veces, nunca había echado, por lo menos lo había escuchado yo dar un discurso en castellano. Lo hizo bastante bien, pero me sorprendió, porque al no escuchar a una persona en su lengua materna, al no escucharle tampoco en una lengua que manejara bien, hasta ese momento yo no había podido escucharle bien, pero el otro día lo hizo bastante bien. Y me quedé con un mensaje que nos tiene que hacer ser más críticos con nosotros mismos, porque ponía encima de la mesa algo que otras veces también hemos comentado: si son los ciudadanos los que se han separado de nosotros, o nosotros los que nos hemos separado de los ciudadanos. Y creo que esa reflexión la tenemos que hacer muy en profundidad, porque si encontramos la respuesta a esa pregunta, seguro que empezaremos a encontrar muchas soluciones a muchos de los problemas que se están viviendo en estos momentos en la sociedad española, que estamos viviendo en estos momentos en la sociedad europea. Porque no todo, yo creo que no todo es culpa ni de la derecha, ni es culpa de esos poderes económicos que sobrevuelan. También muchas veces, seguramente que en menor medida, es culpa de que en muchas ocasiones hemos abandonado el sendero que nos llevaba por buen camino a la hora de aplicar políticas públicas, políticas de progreso, políticas de izquierda, que creo que están intentando decir a los ciudadanos que tenemos que volver a aplicar. Y yo creo que ese es el mensaje que el otro día Schulz trasladó. Creo que es el mensaje no solamente para los socialistas españoles, sino por supuesto también para los socialistas europeos. Y ese es el gran reto que se tiene que trasladar al Parlamento Europeo. ¿Por qué? Porque la Unión Europea, es verdad que surge con la Asociación del Carbón y del Acero para comercializar productos, pero nace con una idea principal, y es que todo eso que pasó en Europa en las dos grandes guerras no volviera a pasar, y que la idea de ser solidarios entre los europeos, de generar estados de bienestar permanentes y sólidos, de que hubiera una democracia estable, que hubiera libertad y sobre todo que hubiera las condiciones suficientes para hacer una Europa más cohesionada desde el punto de vista territorial y social, se ha ido diluyendo de una forma, no voy a decir que espontánea, sino premeditada. Esa idea premeditada de ir diluyendo Europa, yo creo que se ha insertado mucho en este neoconservadurismo que se ha instalado en Europa. Daros cuenta que casi todos los euroescépticos son conservadores. ¿Es una casualidad o no? Yo creo que no es una casualidad.
Los euroescépticos, los conservadores en Europa, lo único que han intentado siempre es que el mercado funcionara bien, que el mercado se autorregula solo y que a partir de ahí los ciudadanos europeos ejerzan sus derechos de ciudadanía en función de las premisas que va marcando el mercado. Eso es la Europa que algunos han creído. Otros, y ahí está la socialdemocracia, han pretendido, o hemos pretendido siempre, que Europa fuera algo más, que fuera la Europa social, que a partir del Tratado de Maastricht es cuando se empieza a forjar y que se fue generando poco a poco unos cimientos sólidos a la hora de poder ayudar a los ciudadanos a que hubiera más cohesión territorial, a que hubiera menos división de rentas entre el norte y el sur, a que en definitiva hubiera homogeneidad en el bienestar social que se ha venido disfrutando en Europa a lo largo de todos estos años. Sin embargo, durante... Bueno, yo creo que poniendo, porque aquí en España también ocurre, poniendo como excusa la crisis económica, pues el Partido Popular, aquí en España, los partidos conservadores en Europa han tenido una excusa perfecta para seguir con su estrategia de que el mercado lo domine todo, de que el mercado se autorregule y que se limiten los derechos de ciudadanía y sobre todo que se limiten los derechos sociales, aquello por lo que Europa tenía un sentido para la gente de izquierda y sobre todo un sentido para los ciudadanos, que era la igualdad social, la solidaridad y el tener un bienestar social, que es lo que los ciudadanos... Pues eso que ha estado ocurriendo, yo creo que es el gran reto que se tiene en estos momentos en ese Parlamento Europeo que se va a elegir. Y eso es lo que estamos viviendo. Si seguimos por esa senda de neoconservadurismo, en donde los mercados lo marcan todo y se produce una política de recortes drástica que supone que se eliminan prestaciones sociales, que se reducen políticas de empleo, que se reducen políticas para aquellas personas que peor lo pasan por la crisis, pero que sí que hay dinero y que sí que se encuentran dineros desde la Unión Europea para rescatar a los bancos, o ahora ya también incluso para rescatar autopistas. Claro, aquí se rescatan autopistas y bancos a tutiplén. Rescatar personas no se rescatan personas. Entonces, creo que eso es lo que nos estamos jugando en esta Unión Europea que viene. Y claro, y algunos, yo me acuerdo de otras campañas que hemos hecho de las europeas, decía la gente, es que Europa me pilla muy lejos, es que yo no entiendo muy bien para qué sirve la Unión Europea. Yo creo que esta crisis ha puesto encima de la mesa para qué sirve la Unión Europea. Porque es que todas las políticas que se están llevando a cabo y que marcan las directrices generales de lo que se hace en España, o lo que se hace en otros países, o lo que se ha hecho en Europa, en los países que estaban más en crisis o los menos en crisis, se ha marcado desde la Unión Europea. Y es por eso que se hace imprescindible el trabajo que vais a desarrollar en el Parlamento Europeo para intentar conseguir una mayoría social y de progreso en el Parlamento Europeo que marque unas tendencias diferentes, que no caigamos otra vez o que no continuemos en esta equivocación permanente de recortes sociales constantes y a tutiplén a costa del bienestar de la gente, mientras sí hay otros recursos para aquellos que más recursos poseen, que son empresas, que son bancos, que son los que sí que están superando hoy la crisis porque todos los ciudadanos han puesto para ayudarles. Y en ese ámbito de acción, hoy veníamos a hablar de las políticas de los jóvenes. Los jóvenes son los que más están sufriendo la crisis económica. Aquí en España los datos que salen son horrorosos, porque el 54% de los jóvenes entre 18 y 25 años están en el desempleo. El 54%, es una auténtica barbaridad, el 54%. ¿Qué se puede hacer desde la Unión Europea? Muchísimas cosas. No solamente a través de los fondos que se han creado, es proceso para trasladarlo a los países, en este caso España es uno de los que va a recibir más fondos para generar políticas de empleo, sino sobre todo para que se marquen directrices económicas que de verdad nos hagan salir bien de la crisis. Y digo salir bien de la crisis porque no se puede salir de la crisis a cualquier precio. No se puede ir dejando a los ciudadanos en el camino. De la crisis se puede salir con contratos precarios, con contratos de 500 euros, con contratos sin seguridad social, y bien digo de sin seguridad social, porque aquí, por ejemplo, los programas que están haciendo Móstoles, esto del Móstoles Más Solidario, estos son gente que coge desde el INEM, que no tiene ningún tipo de prestación social, que no tiene ningún tipo de cotización a la seguridad social, que consumen además su prestación por desempleo y los tienen trabajando casi toda la jornada laboral para cumplimentar un salario de 600 euros. Eso está pasando aquí en España, eso está pasando en la Europa del desarrollo, la Europa del bienestar, y es por eso que digo que no se puede salir de la crisis
a costa de reducir los derechos de los ciudadanos. Por eso Europa es muy importante, por eso es muy importante la mayoría que se genere en el Parlamento Europeo. Porque además creo que tenemos que trasladar muy claro a los ciudadanos qué queremos desde el Partido Socialista y qué es lo que en este caso hace el Partido Popular allá donde gobierna. Voy a hablar de Móstoles porque no podría no hacerlo, porque claro, las últimas informaciones que tenemos pues, en diferentes ámbitos son tremendas. Mirad, yo en materia de jóvenes, luego hablaré de la ordenanza de convivencia ciudadana que ya es la guinda que ponen al pastel. Pero en cuanto a lo que es política de jóvenes, yo voy a hacer una comparación entre dos ayuntamientos que son limítrofes, el ayuntamiento de Móstoles y el ayuntamiento de Fuenlabrada, con una población similar. Móstoles tiene 15.000 habitantes más que Fuenlabrada, pero la población juvenil más o menos es la misma, porque Fuenlabrada tiene una población sensiblemente más joven que la de Móstoles. Al inicio de este mandato, de esta legislatura, en Móstoles, el presupuesto que se tenía en la ciudad de Móstoles para políticas de juventud era de 1.600.000 euros. A fecha de hoy, desde que este señor es alcalde, este señor que se llama Daniel Ortiz, el presupuesto del Ayuntamiento de Móstoles en materia de juventud se ha reducido un 42%. Estamos ahora mismo en 900.000 euros, 952.000 euros para ser más exactos. Si comparamos con el municipio limítrofe de Fuenlabrada, veremos que Fuenlabrada en el año 2010 tenía 1.898.000 euros, 200.000 euros que entonces tenían Móstoles, pero claro, lejos de reducir en estos momentos de dificultad, que se necesitan más recursos para ayudar a los jóvenes, ha aumentado el presupuesto un 20% en estos 3 años hasta 2.266.000. Es decir, que Fuenlabrada dedica 2.266.000 euros, mientras que Móstoles dedica 952.000 euros. La diferencia es sensible no solamente en la concepción económica de lo que os estoy diciendo, sino sobre todo porque desde allí se está haciendo una política que nosotros hemos pedido aquí, transversal en materia de juventud, donde se hagan programas de formación específicos para los jóvenes, donde se potencie el asociacionismo. Aquí no hay asociaciones, en Móstoles en Fuenlabrada hay 42. Y un consejo de la juventud que es el que intenta tratar, analizar, impulsar y diseñar las políticas para los jóvenes, porque además desde allí se hace una política de viviendas para que los jóvenes puedan tener acceso a su primera vivienda. Nosotros planteamos aquí en su día alquileres y es posible hacerlo con un tope máximo de 250 euros, o la creación del observatorio para jóvenes para analizar las políticas y poder diseñarlas bien conjuntamente con los colectivos. ¿Qué se hace aquí? Aquí es un desierto, no existen políticas de juventud. Existe un presupuesto de juventud que paga pues empleados o que paga estructuras, pero no existen políticas de juventud. Las únicas políticas de juventud que existen aquí en Móstoles es la desaparición de la asesoría jurídica, la desaparición de la bolsa de vivienda joven, la no planificación en materia de formación, la no dedicación de recursos a políticas de empleo. Hace 6 años en Móstoles había un presupuesto de 4 millones de euros para políticas de empleo. 6 años después, teniendo un 120% más de desempleo en la ciudad, hay solamente 1.400.000 euros. Es decir, un 60% menos de recursos para políticas de empleo. Eso sí, hay dinero para una revista, hay dinero para un folleto, hay dinero para una plataforma multicanal de no sé, historias, hay dinero para cosas prescindibles en momentos de dificultad.